Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Espera que voy yo primero y después vamos. Buenas tardes, gracias a todos por estar y muchas gracias al Senado por invitar a la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina a exponer su postura institucional, que lo voy a hacer yo como secretario general y Leila Ciotti como joven miembro de la asociación, quien también va a dar un breve testimonio personal. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y que tiene rango constitucional en nuestro país, otorgado en esta casa, es muy clara en relación a la importancia de respetar el derecho a la vida expresamente consagrado en su artículo 10º. Y en su artículo 3º puede leerse una contundente afirmación sobre el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. Este principio hoy más que nunca debe tenerse especialmente en cuenta en relación al uso de las biotecnologías para los modernos diagnósticos prenatales, que más allá de sus innegables bondades, en la práctica se distorsionan para ser utilizados como método de selección de seres humanos con motivaciones y fines eugenésicos, como lo demuestran los alarmantes porcentajes de abortos por detección prenatal del síndrome de Down en países europeos. Hoy está sucediendo esto, de alrededor del 90%, que obviamente implica que en pocos años las personas con síndrome de Down sean un grupo humano en vías de extinción. Un ejemplo es lo que ocurre en España. Según estimaciones de Down España, basadas en el Registro Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. Por lo tanto, resulta imperioso que se estudie una legislación adecuada de estos test prenatales a fin de evitar que en la práctica se utilicen de este modo con fines eugenésicos. En tal sentido, ASDRA estima que es urgente que legislativamente se promuevan protocolos de actuación serios y con información real y sin prejuicios para los profesionales de la salud responsables de transmitir el diagnóstico de síndrome de Down a las familias, para así evitar posturas sesgadas en relación a la realidad de las personas con esta condición, que muchas veces por el sesgo negativo que contienen llevan el implícito y a veces explícito mensaje para esos padres de que la mejor solución es la eliminación de esa vida, como hemos visto que está sucediendo hoy en muchos países del llamado primer mundo. Estos protocolos deberían incluir, además de los procedimientos para el personal de salud, la realización de un curso por parte de esos padres que están esperando a su hijo en una asociación de familias que en su vida diaria conviven con sus hijos y familiares con síndrome de Down, para tener una perspectiva desde la familia, sin sesgos, amplia, realista, completa y esperanzadora sobre la vida con el hijo con discapacidad que espera ser recibido y no descartado. Las familias de ASDRA y yo personalmente con mi hijo Felipe podemos dar fe que la vida con nuestros hijos es absolutamente plena. Quienes genuinamente trabajamos por su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad debemos preguntarnos con la Convención delante nuestro si no es un contrasentido flagrante acompañar y declamar los derechos de las personas con discapacidad en cada etapa de su vida. Incluso muchas leyes que salen de aquí proponen estos derechos para las personas con discapacidad como corresponde, reivindicando el reconocimiento de su dignidad como persona y su plena inclusión, para luego desconocerle el más preciado derecho y presupuesto elemental de todos los demás, que es el derecho a la vida misma, en condiciones de igualdad y sin discriminación de ninguna naturaleza en todos los ámbitos, sin lo cual todo lo demás evidentemente carece de sentido. ¿De qué estamos hablando si no respetamos primero el derecho a la vida? Ya que es de una obviedad absoluta que sin vida no hay derecho alguno a nada. A veces suena increíble tener que mencionar este concepto tan básico, pero hoy hay que hacerlo más que nunca.
Defender la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al resto de las personas no es una cuestión política, filosófica, religiosa ni de militancia. Es una cuestión de derechos humanos básica. Vivir y nacer es el primer derecho de toda persona humana, presupuesto de todos los demás derechos. Esto forma parte inescindible del debate y desde ASDRA cuestionamos también las posturas en contra del aborto, pero que, mediante acciones y omisiones diarias, no hacen sino contribuir a ignorar a la persona con discapacidad y a desconocerle los derechos que tiene luego de su nacimiento. Se advierte que en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados se prioriza exclusivamente la situación de la mujer embarazada, que sin dudas debe ser apoyada y acompañada por el Estado y por la sociedad ante un embarazo inesperado, sobre todo si se trata de situaciones complicadas, adversas o angustiantes, entre las cuales sin duda está un diagnóstico prenatal de síndrome de Down o de otra discapacidad en el hijo por venir. Pero sentado eso, de ninguna manera autoriza a que se deje de lado sin más la cuestión evidente y fundamental del derecho a la vida del otro ser humano involucrado en la cuestión. Es decir, la persona por nacer, que es el gran protagonista de todo esto, pero está invisibilizado, en silencio, y es aún más vulnerable que su madre, ya que no tiene posibilidad alguna de tener voz ni voto en una situación donde justamente lo que se pretende es decidir si debe vivir o morir, sin tener la mínima posibilidad de defensa. Para terminar, y antes de cederle la palabra a Leila para su testimonio en primera persona, solo un par de preguntas que dejo para que cada uno responda en conciencia. Señores y señoras senadores, ¿realmente esto es lo que queremos hacer en la Argentina? ¿Realmente es posible que ante un embarazo en situaciones difíciles lo único que se nos ocurre como sociedad y como Estado para brindar una solución, una falsa solución desde todo punto de vista, es dictar una normativa para facilitar que esa mujer que atraviesa una situación de vulnerabilidad y angustia tome una decisión en esas condiciones tremenda e irreversible, la cual no solo termina con la vida del hijo en su vientre, sino que en modo alguno resulta inocua para ella misma? ¿Realmente no podemos esforzarnos por encontrar alternativas superadoras para acompañar en esa etapa a esa mujer vulnerable, pero respetando la vida del ser humano que por designio de la naturaleza no tiene otra opción que habitar esos primeros 9 meses en la panza de su madre? ¿Realmente hay que optar por uno o por otro? Muchas gracias. Soy Leila Ciotti, tengo 54 años, tengo síndrome de Down. Con este debate de aborto es serio que quise venir a contarles que soy estudiante actualmente en estudio de literatura superior en turismo de la Universidad de Buenos Aires. Tengo 5 materias aprobadas y que la hago con mis apoyos. Me gusta aprender más, me gusta estudiar y quiero un día trabajar en una agencia de viaje. Mi título secundario lo recibí después de hacer un segundo bachiller. Reclamo mis derechos y de toda la persona con síndrome de Down, siempre derecho a estudiar y trabajar. Tengo apoyo, puedo seguir adelante y soy paramédica, hago teatro y me dedico a hablar con los solidarios. Tengo amigos y nos gusta ayudar a los que necesitan compartir. No nos gusta la violencia ni tampoco el bullying. Cuando son así, mi mamá supo que tenía síndrome de Down, que era diferente. Me decía siempre desde la chica que tengo derecho y me enseñó a esforzarme. Por eso yo pienso que no está bien rechazar un bebé, porque el bebé es lo más importante, el bebé no es malo. Es parte de la vida porque si se lo cuida, sí va a nacer. Es una criatura y hoy soy mujer, tengo a mi novio, mi hermana, mi madre, que es lo más importante, que me dio la vida, porque sí me dio la vida y eso lo agradezco, porque sin vida no hay derechos. Tenemos derechos y el rechazo es estar vivo, siempre podemos ser felices y amar y esforzarnos por un mundo mejor.
y somos todos parte de la sociedad. Tenemos derecho a nacer, a vivir, a trabajar y a tener una familia. Y por eso pido a todos, déjenla vivir. Muchas gracias. Senadora Brizuela. Gracias. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias por el testimonio que nos acaban de brindar. Gracias. Andrés, quería preguntarle si de alguna manera la causal una de las causales, ¿no? La causal que prevé el artículo 86, inciso B del proyecto con media sanción, cuando habla de que estuviera en riesgo la salud de la mujer o persona gestante considerada como derecho humano, podría, desde su interpretación y conforme a lo que acaba de exponer, a partir de tener la mujer embarazada o persona gestante el diagnóstico que también está establecido en el proyecto como dentro de las prestaciones médicas obligatorias en el artículo 16, si no me equivoco, podría ser invocada esa causal al conocer el diagnóstico de síndrome de Down. Sí, senadora, sin duda que nos preocupa sobremanera, en general en todas las asociaciones de defensa de los derechos de personas con discapacidad, ese inciso en particular, que extiende el plazo para abortar prácticamente hasta el nacimiento, si no me equivoco, porque el concepto de salud que se toma en este proyecto, hasta donde uno alcanza a entender, es un concepto muy amplio, muy laxo, en el cual pueden entrar infinidad de situaciones. Y bien puede ser que una mujer alegue que un diagnóstico de síndrome de Down de su embarazo le provoca un malestar emocional, una angustia perfectamente comprensible por otro lado, pero eso autorizaría a que esa persona por nacer directamente sea abortada prácticamente hasta el último día del embarazo. Ese inciso en particular creo que a muchas organizaciones y personas le preocupa porque cuando las cosas no están bien definidas, después se prestan para interpretaciones de todo tipo. Eso por un lado. Por otro lado, los test prenatales hoy en día, que son cada vez menos invasivos, hoy en día se están pudiendo hacer análisis de sangre a la madre y con eso detectar prácticamente casi todas las anomalías genéticas sin ningún riesgo. Y teóricamente con un 99% de exactitud, aunque se han dado muchas veces falsos positivos y falsos negativos también. La ciencia no es infalible, hay que tener en cuenta eso también, que muchas veces hay una cierta omnipotencia de que los test y los diagnósticos no se equivocan y la experiencia, la vida misma siempre demuestra que eso no es así en ningún orden de la vida. Como esos análisis en general se hacen entre la semana 10 y 12 aproximadamente, el proyecto que establece la posibilidad de abortar sin dar ninguna explicación hasta la semana 14, en la práctica implica una sentencia de muerte para las personas con discapacidad. Y esto hay que encuadrarlo, como se dice muchas veces acá, las cosas en contexto. Lamentablemente vivimos hoy en día en la humanidad en general en una sociedad muy individualista, consumista, utilitarista, para decirlo en lenguaje llano. No queremos tener problemas en general en la vida, es muy humano eso. No queremos, entonces, tener un hijo con problemas. ¿Qué nos va a causar en nuestra vida familiar? ¿Cómo va a alterar nuestra vida? Sin duda que eso exige, hasta que uno se acomoda y después ve en la vida real, por eso decimos que hay que ver la vida real y ir a asociaciones como la nuestra para ver y escuchar a personas como Leila, para ver que la vida no se acaba, ni es un drama, ni nada. La vida de las personas con discapacidad es valiosa en sí misma como la de cualquiera de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos prenatales que tienen que ser utilizados para detectar anomalías en el útero, hacer intervenciones extrauterinas, todo eso es fantástico.
Pero tenemos que ver la realidad también. Viviendo en el tipo de sociedad que vivimos, y lo estamos viendo en Europa, en el llamado primer mundo, todas las asociaciones están viendo que cada vez llegan menos chicos con síndrome de Down a sus puertas. Están naciendo menos. 90, las más conservadoras son 85%. Eso está indicando que facilitar con legislación como la que acá se propone estas cuestiones, estamos directamente decidiendo eliminar a un gran grupo humano porque está ese sustrato filosófico, existencial que yo digo, de que en gran medida, y yo no soy el primero en arrojar la primera piedra, pero el Estado debe estar por encima de eso. La ley, además de establecer pautas de conducta, es un sistema de valores, refleja los valores de una sociedad. Si los valores de una sociedad son decirle desde el Estado a través de una ley, vamos a legalizar esto porque en el fondo, es decir, está bien, hagamos esto porque está bien o porque lo hace todo el mundo, ¿qué mensaje estamos dando? Lo podemos hacer desde el Estado, por eso digo, tomémonos el tiempo de si queremos avanzar en estas cosas, de atender de verdad a la maternidad vulnerable, ¿por qué no lo pensamos un poco? Esto todos sabemos que nació, no se sabe por qué, un día apareció el debate acá, por conveniencias políticas, por mal cálculo, por lo que sea. Pero acá no estamos hablando ni de un acuerdo de plata con el FMI, ni con cuestiones de la economía que son importantes. Estamos hablando de vidas humanas. Y por eso ha generado en la sociedad argentina la grieta, por decir como se dice comúnmente, que ha generado. Porque toca fibras muy íntimas, como dijo el doctor Cordobés antes, del ser cultural argentino. Entonces no lo tomemos a la ligera por cuestiones ideológicas o de oportunismo político. Es todo lo que desde ASDRA pedimos. Paremos la pelota, analicemos bien las cosas. Si tenemos que estar 2 años discutiendo esto, pero bien, discutámoslo bien. No hagamos lo que solemos hacer siempre en la Argentina, todas las apuradas, y ya sabemos cómo terminamos. Nada más que eso. Muchas gracias, Andrés Baira Navarro y Leila Ciotti. Convocamos